buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom, el apoyo de la Unión Europea al gobierno del presidente Bukele. La Unión Europea y sus países miembros son de los socios estratégicos más antiguos e importantes de El Salvador, tanto a nivel multilateral como bilateral. El jueves recién pasado, el embajador de la Unión Europea y varios de sus principales embajadores acreditados en el país, de Francia, Alemania, España e Italia, se reunieron con el presidente electo Nayib Bukele para expresarle su disposición de continuar apoyando a El Salvador en proyectos diversos de cooperación y en la promoción de inversión de empresas europeas. Para conversar sobre esa reunión, sobre las diversas áreas de cooperación y promoción de inversiones y las condiciones para potenciarlas, hemos invitado esta noche al embajador de Alemania, Bernd Finke, y al embajador de España, Federico de Torres Muro, a quienes les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Me alegra que puedan estar acá después de esta importante reunión que sostuvieron con el presidente electo Nayib Bukele. Entiendo que usted, embajador, estaba fuera del país y no logró llegar a tiempo, pero que alguien de la embajada lo representó, pero que después participó en una conferencia de prensa. Sí, me he reunido muchas veces con Nayib Bukele en su calidad como alcalde de San Salvador, candidato presidencial. También tenemos una reunión la semana que viene sobre las relaciones bilaterales y también sobre las prioridades del gobierno Bukele. Ya, excelente. Bien, ¿cómo estuvo esa reunión? Yo sé que a nivel bilateral se han reunido pues algunos de ustedes con el presidente electo y antes como alcalde, pero esta fue la primera reunión, entiendo yo, con el representante de la Unión Europea y varios embajadores. ¿Cómo estuvo esta primera reunión? Bueno, la reunión a la que usted se refiere, Alberto, fue una reunión de los embajadores aquí acreditados, invitados por el presidente electo, para trasladarnos la invitación a nuestros dirigentes políticos, en el caso de España a Su Majestad el Rey, jefe del Estado, pero también al presidente del Gobierno, para la ceremonia del 1 de junio. Posteriormente se ha constituido, como se sabe, un grupo de trabajo en el que están también la Asamblea Legislativa y la Cancillería para ultimar los detalles. Pero en aquella reunión, que fue ciertamente muy cordial, aprovechamos lógicamente para intercambiar puntos de vista sobre lo que será el programa de gobierno del presidente electo a partir del 1 de junio. Y fue una oportunidad, como digo, importante. Como dice mi colega, el embajador alemán, todos hemos tenido contactos con Nayib Bukele cuando era en aquel entonces alcalde de la capital. Los hemos tenido también cuando era candidato y los hemos tenido una vez que se confirmó su victoria el 3 de febrero. Es lógico que los representantes de estados extranjeros con relaciones sólidas con El Salvador tengamos ese tipo de contactos. Los periódicos reportaron después de esta conferencia de prensa en que sí participó usted, embajador, que están dispuestos a trabajar con el gobierno para fortalecer la asociación estratégica, la cooperación y las inversiones. Y respecto a las inversiones, usted expresó que para eso hay dos retos, que siempre que habla con empresas alemanes sobre la importancia de las inversiones hay un tema de seguridad que surge y el tema de la estrechez del mercado salvadoreño. Sí, es verdad, hay muchas empresas alemanas que están interesados en hacer negocios con El Salvador, pero no en El Salvador. Y los motivos principales son la falta de seguridad, también un poco los titulares negativos que dominan la prensa en Europa sobre El Salvador y también un poco el hecho de que El Salvador solamente tiene un mercado pequeño. Y por eso hay también la esperanza de las empresas alemanas que nosotros vamos a ver más avances en el sector de la integración regional. Es también un factor muy importante para las empresas alemanas que quieren invertir aquí en el país y también en la región. De acuerdo. Bueno, hablar de la importancia del mercado centroamericano, pero también de otros mercados con
el que El Salvador tiene tratados de libre comercio, es decir, El Salvador puede ser una plataforma de exportación a Estados Unidos, a México, a Colombia, a Perú, donde las inversiones europeas podrían, por supuesto, jugar un rol. Sí, es un punto muy importante, es también mi mensaje a las empresas alemanas. Yo creo que aquí en El Salvador necesitamos definir mejor cuáles son las ventajas comparativas de El Salvador. Usted ha mencionado algunos, yo creo que la dolarización de la economía es otro y el mercado pequeño también puede ser una ventaja, como un laboratorio por toda la región. ¿Ya? Esos son también mensajes que yo siempre comparto con las empresas alemanas. Pero esos obstáculos y desafíos que usted señala, siente que a veces cuesta vender la inversión en El Salvador, en Alemania, por las razones que usted dice. Sí, hay muchas relaciones comerciales con El Salvador, ya de empresas alemanas que están en México, en Panamá, en Costa Rica, también en Guatemala, pero lamentablemente no hay muchas empresas alemanas aquí en el país. De acuerdo. Usted informó además que la canciller Angela Merkel enviará a principios de julio un delegado para discutir la agenda con el presidente Bukele. Yo creo que esto es una buena noticia, refleja que Alemania tiene interés en El Salvador. Sí, tenemos 3 intereses estratégicos en el país. ¿Ya? Uno es fortalecer nuestras relaciones bilaterales en el sector de la economía, cultura, política. El segundo interés es ayudar a El Salvador a combatir la violencia, la corrupción, fortalecer un poco más la democracia, el Estado de Derechos y los derechos humanos. Y nuestro tercer interés es cultivar las relaciones con El Salvador en los foros internacionales. El Salvador para nosotros, y yo creo para la Unión Europea, es un socio muy importante porque compartimos una comunidad de valores. Yo creo que podemos hacer mucho juntos cuando se trata de enfrentar los retos globales. ¿Ya? Cambio climático, lucha contra el crimen organizado, el tema de migración. En ese sector somos partners, aliados naturales en las Naciones Unidas. Vamos a retomar esos temas de política exterior también al final. Federico, tú en la conferencia de prensa revelaste que han hablado de cooperación en proyectos de infraestructura y energías sostenibles y reiteraste la necesidad también de aumentar los flujos comerciales. Bueno, sí, evidentemente uno de los principales retos que tiene El Salvador es sacarle provecho al acuerdo de asociación. De momento ese acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea se está aplicando en lo que respecta al capítulo comercial con carácter provisional y yo entendemos desde España que El Salvador debería de sacar provecho de las oportunidades que ofrece el mercado europeo, ¿no? El acuerdo de asociación tiene otros 2 capítulos, el de diálogo político y el capítulo de cooperación al desarrollo, que de momento se están aplicando no dentro de ese acuerdo de asociación, sino del acuerdo previo que había entre la Unión Europea y Centroamérica. Pero el capítulo comercial está plenamente vigente. Ahí veo una oportunidad. Y luego en lo que respecta a la presencia de España, que ya está, valga la redundancia, nuestras empresas ya están presentes en el país, en dominios diferentes, en ámbitos de actividad muy diversos. Yo lo que señalaba es que hay un potencial de crecimiento para esas inversiones españolas y mencionaba esos 2 sectores que has mencionado. Por un lado, el desarrollo de infraestructuras y por otro lado, las energías renovables. En lo que se refiere a desarrollo de infraestructuras, yo creo que ahí enlazo con lo que planteaba el embajador Finke. Nosotros percibimos un potencial de crecimiento, sobre todo si hay una aproximación regional al desarrollo de infraestructuras, para generar mayores posibilidades de conexión, de interconexión entre los países del istmo centroamericano, ¿no?
El desarrollo de infraestructuras tiene la ventaja de articular mejor los mercados, pero también son muy intensivas en empleo, en generación de empleo. Y eso creo que es un factor a tener muy en cuenta, porque indudablemente lo que hace falta también en El Salvador es generar más empleo. En el tema de las energías renovables, España es líder internacional en energía fotovoltaica y en energía eólica. Son dos energías que en El Salvador, sobre todo en el caso de la fotovoltaica, ya se están, ya se está invirtiendo en ellas. En el caso de la energía eólica hay un primer proyecto en el norte del país, en la frontera con Guatemala. Se ha desarrollado menos porque los índices de eolicidad no lo permiten, pero en el caso de la energía fotovoltaica, desde luego hay experiencias ya muy positivas y en algunas de ellas están implicadas empresas españolas. Yo veo ahí un potencial de crecimiento, como digo, para la presencia inversora española, porque además El Salvador tiene una matriz energética también con incidencia de energías como la hidroeléctrica o la geotérmica, e indudablemente hay que ir hacia una matriz energética basada en energías de esas características, ¿no? Hablando de inversiones en infraestructura y logística, cuando yo era presidente de CEPA y al final estaba ya planeada un viaje con el canciller a Alemania. Finalmente yo no pude ir, pero hubieron delegados de CEPA que acompañaron al canciller en ese momento, Jaime Miranda. Y el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania expresó mucho interés en un tren, en el impulso del sistema ferroviario y particularmente a nivel regional. Claro, eso ya después ya no se concretó, yo salí de CEPA, pero dado el interés que el presidente electo ha mostrado en el tema del sistema ferroviario, podría ser este un tema de interés a explorar. Yo sé que esto pasa por estudios de factibilidad, por estudios de mercado, ver si hay demanda suficiente y si es posible que sean proyectos rentables, y eso requiere de enormes inversiones. Pero en todo caso aprovecho yo para tocarle este tema. Sí, es un tema muy interesante, ¿ya? Porque los problemas con el transporte en salvadoreño son grandes y cada día aún más grandes. Nosotros no queremos implementar aquí proyectos alemanes, pero proyectos que reflejan las necesidades de El Salvador. Entonces, la visita que tú has mencionado del comisionado por los asuntos latinoamericanos de mi gobierno sería una buena ocasión para discutir sobre el futuro de nuestras relaciones. Sí. Y hablando de estos temas logísticos, el embajador francés expresó que están muy atentos sobre la licitación del Puerto de la Unión, donde hay empresas francesas interesadas, proceso que lleva varios años de atraso y que ha sido señalado de poco transparente. Bueno, esto implica volver a retomar de nuevo la licitación, porque ahí hubo una variación de la ley, ahí habría que ver si es sobre la última ley o esto implicaría una nueva ley donde se planteara o la concesión del Puerto de la Unión o eventualmente de ambos puertos. O sea que esto es un tema por supuesto complejo, pero dado que hay una empresa francesa que fue precalificada dentro de las 4 empresas, Bolloré, entiendo por qué el embajador francés expresó este interés y al mismo tiempo dijo que había interés en la concesión eventual o en las inversiones para la ampliación del aeropuerto internacional, agregando que para esas inversiones se necesitan avances, porque una empresa no vendrá si no hay licitaciones claras y transparentes. ¿Qué comentarios le merece? Bueno, yo creo que está en la línea de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, para la inversión extranjera es absolutamente necesario contar con un marco de referencia jurídico predecible y transparente, no solamente en lo que se refiere al Puerto de la Unión o a cualquier otro proyecto de infraestructura. Es decir, en líneas generales, el inversor extranjero en un espacio que no es el suyo busca seguridad jurídica, ¿no?
Y eso, como digo, es así en El Salvador y en todas partes. Lo es también en Europa. Es decir, el juego económico requiere de predictibilidad, en una palabra, ¿no? Y me parece que esas palabras de nuestro colega francés tienen que ser interpretadas de esa manera, ¿no? Vamos a oír sus comentarios sobre este punto cuando regresemos de este corte comercial. No nos cambien. El apoyo de la Unión Europea al gobierno del presidente Bukele es el tema que nos ocupa esta noche, conversando con dos embajadores de la Unión Europea, Bernd Finke de Alemania y Federico de Torres Muro de España. Tanto el embajador que representa a la Unión Europea como varios embajadores de Europa se reunieron el jueves pasado con el presidente Bukele y me pareció importante recoger las impresiones de esta reunión con ambos embajadores. Bueno, antes de ir al corte estábamos hablando de la importancia de los procesos, de las inversiones en infraestructura y logística, puertos, aeropuertos, ferrocarril, proyectos, dijéramos, público-privados, donde se necesita procesos licitatorios, competitivos y transparentes. ¿Cuál es su comentario sobre esto? Sí, como ya han mencionado, las empresas alemanas están preocupados por la seguridad, no solamente por la seguridad física, pero también por la seguridad jurídica. Sí. Un punto ya mencionado por el embajador de Torres. Necesitamos procesos transparentes y libres. Pero hay un otro punto muy importante. Es importante por el país de atraer nuevas inversiones aquí, pero es también muy importante de ocuparse de las empresas que ya están aquí para evitar que ellos se van. Sí. Yo creo que necesitamos un diálogo un poco muy estrecho e institucionalizado entre el gobierno salvadoreño y las empresas internacionales, las cámaras de comercio, etc. ¿Se habló de esto en la reunión con el presidente electo? Sí, lógicamente. Ahí hay un aspecto importante, si me permite, embajador Finke, que es que el gobierno entrante tenga una idea de conjunto de lo que hace la comunidad internacional aquí, que es mucho y muy variado, porque hay acciones que tienen su origen en administraciones del Estado, cooperación oficial, pero también hay una presencia de los sectores privados de los países que estamos aquí representados diplomáticamente. Entonces es muy importante, y ahí se lo sugerimos al presidente electo, que haya un diálogo, una especie de mesa de la comunidad internacional para que todos sepamos, en primer lugar, cuál es la estrategia del gobierno, la estrategia de desarrollo del gobierno entrante, y también en qué medida cada uno de nosotros podemos colaborar en esa estrategia para no duplicar esfuerzos. Eso es un aspecto, la necesidad de coordinación de actores internacionales en un país, es un aspecto vital para introducir orden y poder contribuir, como digo, a la estrategia que vaya a configurar el gobierno, ¿no? ¿Y fue bien recibido esta propuesta por el presidente Bukele? Sí, yo diría que fue muy bien recibida. Sí. Bueno, fue él precisamente en su viaje a Estados Unidos que, sin descartar la importancia de la cooperación, puso el énfasis en negocios. Y hablar de negocios estamos hablando precisamente de inversiones en el país, de creación de empleo, de exportaciones, de comercio bilateral, etcétera, ¿no? O sea que este tema se aplica también pues para Europa, por supuesto. Quisiera ahora hablar entiendo yo que ustedes ustedes han visto progresos en materia de institucionalidad en El Salvador, en la lucha contra la corrupción, etcétera, y en este marco se discutió el tema de la posibilidad de que la Unión Europea pudiera apoyar la iniciativa de las CICIES. Me gustaría los comentarios de ustedes sobre este tema. No, la lucha contra la corrupción es un tema muy importante para todos nosotros. Yo creo que todos los países del mundo tienen problemas con la corrupción.
Estamos dispuestos a ayudar a El Salvador de continuar con su lucha contra la corrupción, pero también necesitamos saber más sobre los términos de referencia respecto a un CICIS o a una comisión internacional. Después podemos decidir cuál podría ser el apoyo por parte de la Unión Europea. Entiendo que esta es una especie de precondición, si no explícita, implícita en el diálogo entre ustedes y el próximo gobierno. Bueno, en el caso de España, nosotros llevamos años trabajando en la consolidación de la democracia en El Salvador. Fuimos un actor importante en el proceso de negociación y de firma de los acuerdos de paz, y nosotros estamos apostando a la consolidación de la institucionalidad democrática. Creemos que El Salvador tiene una institucionalidad ciertamente consolidada, mejorable como todas las institucionalidades, incluyendo por supuesto la española, ¿no? Pero creemos que El Salvador cuenta con unos activos institucionales que hay que preservar. Hay separación de poderes, hay libertad de expresión, hay libertad de prensa, y todo eso conjugado contribuye a que se pueda hablar de democracia en El Salvador. El proceso electoral es una muestra más. Estuvimos en algunos colegios electorales juntos el 3 de febrero y el proceso electoral fue transparente. El presidente electo ganó arrolladoramente, ganó en todos los departamentos, y por lo tanto eso fue una muestra más de que hay una institucionalidad que funciona. Y además funciona, creo, desde mi punto de vista, puedo estar equivocado, en la lucha contra la corrupción, independientemente de que algunos funcionarios, altos funcionarios, representantes políticos hayan aprovechado, digamos, el hecho de estar al frente de algunas instituciones para llevar a cabo acciones que por otra parte están siendo perseguidas, y algunos de ellos ya están en prisión. No voy a dar nombres, obviamente, porque es de mal tono para un embajador dar nombres, pero yo creo, y lo decía ayer en la rueda de prensa con sus colegas, que por supuesto en El Salvador ha habido corrupción, pero también ha habido respuesta contra la corrupción. Con respecto a la Comisión Internacional, nosotros no tenemos todavía una opinión formada al respecto. Tenemos que esperar, como decía el embajador Finke, a tener más detalles. Pero yo creo que el punto de partida que encuentra el presidente electo es el de una institucionalidad aprovechable, que se puede utilizar para cumplir esos objetivos. Si además de eso él tiene otros planteamientos con intervención de la comunidad internacional, estamos abiertos a escucharlos. Ya. La cooperación de la Unión Europea en el periodo 2014-2020 será de 149 millones de euros, un promedio de 30 millones anuales. Pero bueno, además está la cooperación bilateral de varios de los países, la cooperación al SICA, al Sistema de Integración Centroamericana, en el cual Alemania ha jugado un papel importante. Coméntenos, aunque sea brevemente, puntualmente, la cooperación bilateral y regional de Alemania y de España. Hay muchos actores alemanes en el país, ya, no solamente la embajada, las agencias de la cooperación oficial como la GIZ, la banca KfW, pero también las fundaciones políticas, organizaciones no gubernamentales, etcétera, etcétera. Nuestras prioridades aquí son ayudar a El Salvador a adaptarse al cambio climático, reforzar las energías renovables, prevención a la violencia y derechos humanos. Ya, esas son nuestras prioridades. Vamos a ver si el nuevo gobierno, el gobierno Bukele, quiere continuar en esos sectores o cambiar la agenda. Nosotros tenemos oídos abiertos para aprender mejor cuáles son las prioridades de El Salvador y también el SICA. Bueno, esto va a ser una oportunidad hoy que llegue el delegado de la canciller Merkel para tratar también esos temas, embajador. Bueno, en nuestro caso los principios que inspiran la cooperación al desarrollo de España son los mismos. ¿Cómo se han traducido en estos años de trabajo en El Salvador? Primero, incidiendo en la lucha contra el cambio climático a través de un muy ambicioso programa
de promoción de acceso al agua potable y de puesta en marcha de mecanismos de saneamiento de residuos líquidos. Ese es el primer eje, cambio climático. El segundo eje es la lucha contra la exclusión social, la configuración de programas que permitan ir hacia una sociedad más justa y más equitativa, con acciones de asistencia directa. Un tercer ámbito importante es el fortalecimiento institucional, porque como europeos confiamos mucho en la capacidad de la administración del Estado para transformar la sociedad, en políticas públicas robustas en materia de salud pública y en materia de educación. Dejamos también algo al mercado, pero creemos que el Estado tiene, tiene que desempeñar un papel en la transformación de una sociedad mediante mecanismos también de redistribución de la renta. Estamos en la mesa de apoyo para las políticas fiscales en El Salvador, es decir, ese es un elemento también importante, fortalecimiento institucional. Derechos de la mujer, esto se viene hablando mucho en El Salvador y es muy saludable que se hable de los derechos de la mujer, de la prevención de la violencia de género. La arquitectura legal salvadoreña creo que es satisfactoria. España ha contribuido con asistencias técnicas para que el marco de referencia legal en lo que se refiere a igualdad de género y a prevención de la violencia contra la mujer también se hicieran realidad, ¿no? Ahora nos queda apoyar también la implementación de esos marcos legislativos. En general yo diría que la cooperación al desarrollo de España está ya muy consolidada en El Salvador y no nos queda sino esperar también cuáles quiere el presidente Bukele, qué sectores quiere que prioricemos, ¿no? Qué bueno que tocas el tema precisamente de los derechos de la mujer en un país donde se violan considerablemente, donde lideramos las tasas de feminicidio, pero donde también la comunidad internacional ha expresado sus preocupaciones sobre la negativa, dijéramos, a reformar la legislación sobre los temas de aborto terapéutico, o por lo menos en los casos excepcionales. Entiendo yo en algún momento que hay sectores que expresaron el interés por la misma legislación alemana en esta materia, precisamente porque respeta, dijéramos, a los embarazos, pero al mismo tiempo va al encuentro de estas circunstancias excepcionales, embajador, y entiendo que en algún momento usted también ha tenido conversaciones sobre este tema, que es un tema ya sensible en la comunidad internacional. Sí, es un tema muy sensitivo, no solamente en Europa, en Alemania, también aquí en El Salvador. Incumbe a los sobereños tomar una decisión sobre la despenalización del aborto o no. Yo he solamente explicado cómo es la situación en Alemania y cómo nosotros hemos abordado este difícil tema. En Alemania también el aborto es prohibido, sí, pero hay 3-4 causales donde hay una mayoría entre los alemanes de permitir una interrupción del embarazo. Por eso expresaba que podría ser un caso a estudiar de interés para nosotros. Finalmente, hablando de la política exterior, Europa tiene una posición respecto a los derechos humanos muy firme, es parte de los principios respecto a los temas de la democracia, etc. Y Europa ha tomado posición respecto a la situación de Venezuela, respecto a la situación de Nicaragua. Y ahora vemos un presidente electo que ha dicho que no está a favor de dictaduras y que no reconoce al gobierno de Maduro y que ha expresado además críticas también al gobierno de Ortega en Nicaragua. ¿Qué opinión les merece este cambio en la política exterior de El Salvador? Bueno, yo creo que tenemos que darnos un poco de tiempo para ver qué alcance tienen estas manifestaciones, ¿no?
Por referirme a uno de los casos que ha mencionado Alberto, Venezuela, ahí la Unión Europea quiere ser un factor o sea, parte de la solución, por así decirlo, ¿no? Formamos parte de ese grupo internacional de contacto. Creemos que hay que resolver el tema humanitario, la crisis humanitaria, por un lado, y luego abrir un proceso electoral. Queremos también preservar el diálogo en la medida de lo posible. El Grupo Internacional de Contacto se va a reunir a principios de mayo en San José de Costa Rica. Hay otras iniciativas, el Grupo de Lima, el Mecanismo de Montevideo, donde se involucran México y Uruguay, pero yo creo que se trata de buscar entre todos una salida a una situación que desde el punto de vista económico y social es grave y desde el punto de vista político también lo es. Y la Unión Europea lo que quiere es colaborar en la búsqueda de una solución y para ello, hoy por hoy, creo que hay que resolver el tema humanitario. Hay avances ya porque se ha llegado a un acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja para ello, pero también abrir un proceso electoral. Embajador. No es un secreto que hay diferencias de opiniones entre la Unión Europea y el gobierno actual salvadoreño. Tenemos un diálogo muy abierto sobre esos temas. La posición de mi gobierno es sería mejor basar la política hacia Venezuela, por ejemplo, sobre principios como la democracia, derechos humanos, y no sobre motivos históricos, ideológicos. De acuerdo. Yo quiero agradecerles la participación de ustedes esta noche y espero que tenerlos en otro programa muy pronto. Embajador, muchas gracias. Muchas gracias. Mucho gusto. Gracias, Alberto. Y a ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por su sintonía. No nos cambie, hay más contenido en Focos.